La paz del Señor, muy buenos días, muy feliz domingo, querida alma contemplativa. Estamos hoy a 12 de febrero y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 37. Seguimos en el ciclo A del año litúrgico. Cada ciclo dura un año. El ciclo A dura un año litúrgico entero. El ciclo B, un año litúrgico entero. Y el ciclo C, un año litúrgico entero. Entonces este año estamos en el ciclo A. Continuamos, pues, leyendo el Evangelio de San Mateo. Y estamos en el Sermón de la Montaña. Y realmente las cosas que dice hoy Jesús son fuertes. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro
que ser echado entero en la gehenna. Y si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que, si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Bueno, fíjate, querido hermano, querida hermana, las personas, la gente, cuando oyó esta predicación de Jesús, debían estar estupefactos. No debían caber en su asombro y en su susto. Debían tener un susto tremendo. ¿En qué sentido? Que la altura de vida, la altura moral y espiritual que Jesús pide vivir en estas palabras es tan elevada, tan por encima de lo que ellos vivían y de lo que a ellos les podía caber en la cabeza, que dirían: ¿pero quién puede cumplir esto? Si esto es imposible de cumplir. Y realmente Jesús pone el listón muy, muy, muy alto en este Evangelio que acabamos de escuchar. No sé si te has dado cuenta, pero si tú te tomas en serio sus palabras de este Evangelio, dices: madre mía, ¿y quién puede vivir esto? Porque fíjate lo que dice Jesús: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Vamos a ver cómo define el diccionario la palabra cólera, para saber qué es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces el diccionario define la cólera como ira, enojo, enfado. O sea, la cólera no es una ira desmedida. Cólera es sinónimo de enfado. Así es como lo define el diccionario. Y por lo tanto,
Lo que dice Jesús es: todo el que se enfada con su hermano será procesado. Y nosotros podemos decir: ¿pero quién no se enfada alguna vez? Si todos nos enfadamos alguna vez. Pues Jesús dice: pues no te tienes que enfadar. ¿Y cómo puedo cumplir esto? Vamos a seguir. Después explicaré cómo se puede cumplir esto. Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es decir, tu mirada hacia las personas tiene que ser totalmente pura. Si tú miras a otra persona con una mirada impura, con una mirada de deseo, ya has cometido adulterio en tu corazón. Ya has cometido un pecado grave. Y luego lo mismo sobre el divorcio. Dice Jesús: el que repudia a su mujer, es decir, el que se divorcie, comete adulterio. Hoy en día, que desafortunadamente está tan de moda el divorcio. Os dejo en la descripción del vídeo en mariaconnosotros.org todos los números del catecismo que explican el tema del divorcio, porque sé que es un tema delicado, que hay que explicarlo bien. Hay personas que son víctimas de un divorcio sin ellos quererlo, otros que se ven obligados a separarse, aunque no a divorciarse, por una situación de maltrato quizá. Bueno, ahí os dejo todo lo que dice el catecismo sobre el tema para que podáis leerlo y entenderlo. ¿Cómo puedo yo cumplir esta ley tan exigente? Pues mira, querido hermano, querida hermana, esta ley tan exigente la podemos cumplir porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque nosotros, a la hora de vivir los mandamientos, no contamos solo con nuestras fuerzas humanas. Para las fuerzas humanas es imposible vivir esto que nos dice Jesús hoy. Es imposible. Pero una persona que está movida por la gracia de Dios, una persona que está animada por el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha entrado en su corazón, puede vivirlo. Porque con la gracia del Espíritu Santo puedes vivir una capacidad de amar muy superior a la que tendrías con tus propias fuerzas. Y con la gracia del Espíritu Santo puedes amar como Dios mismo ama. Os voy a leer 2 números del catecismo sobre esta gracia nueva del Espíritu Santo. Dice el número 1965. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Esta es obra de Cristo
y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Es decir, el Espíritu Santo mete esta ley en tu corazón, de manera que concertaré con la casa de Israel una alianza nueva. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8, 8 y 10. Y también Jeremías 31, del 31 al 34. Y luego dice el número 1967. La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Entonces no es imposible de vivir. Lo podemos vivir. ¿Cómo? Abriéndonos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Recibiendo la fuerza para vivirlo en los sacramentos. Para poder vivir esta ley tan elevada, tienes que confesarte con frecuencia. Tienes que recibir la comunión con frecuencia. Tienes que poner de tu parte para que el amor de Dios tome el control, el poder en tu corazón. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, querido hermano, querida hermana. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.